Ondas del Misterio presenta. Los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Así reza la leyenda de bienvenida a la Capilla de los Huesos de Évora. El templo fue construido por los jesuitas en el siglo XVI, usando más de 5.000 restos humanos. Una reflexión acerca de dónde procede nuestra especie y hacia dónde se dirige. La ciencia estima que nosotros, los seres humanos, tenemos cerca de 7 millones de años. Pero solo a partir de Darwin, ya en el siglo XIX, hemos comprendido que no somos la especie elegida, sino una especie única, entre otras muchas especies únicas, aunque eso sí, maravillosamente inteligentes. Capaces de adaptar objetos, de hacer fuego, de moldear metales y de construir ruedas. ¿Realmente fue todo idea nuestra? Parece que en efecto, en el pasado de la humanidad, en un momento embrionario de lo que podemos considerar el paso del homínido al hombre, hay una especie de injerencia externa. ¿Qué, cómo nace la inteligencia? Es más, ¿por qué no hemos encontrado ninguna evidencia que permita explicar algunos de los grandes enigmas sobre los que se sustenta el fundamento mismo de la civilización? La domesticación de animales. No hay una explicación. ¿Cuándo? ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzó la agricultura? Nadie ha encontrado una evidencia. ¿Se encuentra la agricultura de repente? En todas las partes del globo. Pero si examinamos las leyendas, se dice que son traídos por dioses. La cosa es, ¿los dioses los imaginaron o tuvieron una intervención real? Seguimos sin tener muy claro de dónde venimos. No nos ponemos de acuerdo en hacia dónde vamos. No sabemos por qué somos tan diferentes a todas las especies que pueblan nuestro planeta, y si deambulamos o no, solos por el cosmos. En momentos muy concretos de la humanidad ha habido esas inteligencias no humanas que sí han intervenido de forma activa en ese devenir. El mero hecho de que haya un eslabón perdido. Sí, la ciencia nos habla de un eslabón perdido, pero es inidentificable, no se sabe qué es. Es un salto cuantitativo, cualitativo, que se produce en un ser que no deja de ser lo más parecido a un simio, que de golpe y porrazo se convierte en un ser absolutamente inteligente. ¿Qué proceso se produce en ese instante o quién maneja los hilos para que eso se lleve a efecto? ¿Por qué no pensar que esos dioses instructores del pasado, que esos posibles extraterrestres de una forma u otra hicieron algún tipo de tejemaneje para que finalmente nosotros seamos lo que somos, posiblemente un experimento? Son dioses ligados a las estrellas que traen al hombre ese tipo de conocimientos, y es más, que según toda otra serie de textos le traen la tecnología y todos los rudimentos de la civilización. Todos ellos dan el mismo mensaje. Ellos fueron nuestros creadores o intervinieron en nuestra evolución para ser lo que somos. Y además hay un segundo mensaje. En todas ellas volveremos. Desde el norte de Portugal y Galicia hasta el Levante peninsular, encontramos una de las manifestaciones artísticas más representativas de la Edad del Bronce, los petroglifos. Existe la posibilidad de que el hombre de la Edad del Bronce conociese el universo que nos rodea, miles de años antes de conocer el telescopio. Los petroglifos nos muestran alineaciones planetarias, nos muestran constelaciones lejanas, nos muestran incluso formas que podemos relacionar con galaxias. Y con una antigüedad que en algún caso se remonta hasta casi los 100.000 años. O sea, ¿quién era capaz hace 100.000 años de conocer ciertas constelaciones y tallarlas, inscribirlas? Estaban viendo en el firmamento fenómenos extraños y nos lo dejaron representados en su piel. Parecen estar dándonos una visión cósmica de una humanidad que no tenía tales conocimientos. Estamos en la noche de los tiempos.
Todas las religiones antiguas nos hablan de una suerte de divinidades procedentes de los cielos y nos habrían acompañado a lo largo de la historia. ¿Fueron ellos nuestros instructores? Los petroglifos, igual que las pinturas rupestres, nos remiten a un tipo de información privilegiada porque aquellos que lo hacían tenían que tener un tipo de conocimiento muy específico para realizar luego ese tipo de grabados. Si el telescopio no se inventa hasta la Edad Media, ¿cómo pudieron tener conocimiento de esos acontecimientos? Entiendo que petroglifos como por ejemplo los que nos encontramos en Galicia, en Campo Lameiro, donde además observamos esas extrañas espirales, esos fenómenos cosmológicos que también allí se representan, pues verdaderamente es porque el hombre del pasado algo veía, porque además atendamos a que el que representa eso ahí es lo más parecido a lo que podemos denominar un hombre de poder, un chamán, ¿no? El que tiene el acceso al conocimiento, el que sabe, esa es la traducción de la palabra chamán. Cuando estudiamos todo ello, vemos claramente que está señalando a determinadas estrellas. Si no se trata de un fenómeno natural, ¿de qué podemos estar hablando? Lo que encontramos representado en la prehistoria posiblemente trataba de atraer hacia sí aquellos seres que les instruyeron además en algunos de sus conocimientos. A mi juicio estaríamos ante una evidencia de que hemos recibido visitas desde la más remota antigüedad. Resulta que todo el planeta está lleno de megalitos, es decir, menires, que son esas piedras iniestas de forma fálica, de dólmenes, que son dos piedras con otra encima, de cronlech, que ya son como torretas con varias piedras iniestas y otra encima. ¿Cómo puede uno explicar que hace quizá 7.000 años, 10.000, 12.000 años, en todo el planeta surgiera la misma costumbre? Esto no podía ser casual, pero lo interesante es cuando los astrónomos entran en juego y te dicen que además muchos de estos monumentos tenían una orientación astronómica precisa. No hay explicación posible, salvo que pensemos en que hubo en una antigüedad más remota una civilización planetaria, es decir, salvo que pensemos que ese conocimiento les ha venido de algún sitio. El hecho de que 7.000 años después de que fueran erigidos esos menires y lo podamos admirar hoy, lo único que refleja es la necesidad del hombre antiguo de que su obra perdurara en el tiempo. Tal vez porque el mensaje no era para su época, sino para una época posterior, para nuestros tiempos. Estamos en un momento en el que la fenomenología ovni vuelve de nuevo a reactivarse en todo el mundo. ¿Y si lo que nos legaron nuestros antepasados tenía que ser interpretado en una clave moderna? El fenómeno ovni está interaccionando con el ser humano desde que el hombre es hombre, o incluso pudo llegar a participar activamente en su creación. A día de hoy no se conoce el eslabón perdido entre el homínido y el hombre, y es posible que pudiese haber una intervención extraterrestre en la creación del ser humano. ¿Cómo nació la vida? Todavía no está claro. Los biólogos, los microbiólogos todavía no tienen demasiado claro cómo se generó la vida en la Tierra. Que viene a decir que, bueno, la vida se creó a partir de elementos inertes de forma aparentemente casual. El propio descubridor de la estructura del ADN, Francis Crick, fueron James Watson y Francis Crick, dos científicos, ambos siempre se mostraron muy sorprendidos por la complejidad de nuestro ADN, y el propio Francis Crick, Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la estructura del ADN, el padre de la moderna genética, uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad. Su teoría es bien clara: la vida solo pudo venir a bordo de una nave extraterrestre. Eso lo dice Francis Crick, el descubridor de la estructura del ADN. Él ha dicho que la única explicación para que el ADN, que no hay duda que ha llegado del espacio, hubiera llegado intacto, hubiera sido a bordo de una sonda extraterrestre que lo hubiera depositado aquí tras haberse generado la vida, según él, de una forma de evolución darwinista en cualquier otro planeta. Hay otros astrofísicos de gran nivel, me estoy acordando por ejemplo de Michael Behe, por ejemplo, un microbiólogo muy reconocido, que hay una serie de elementos microscópicos que son máquinas genéticas, es decir, que son máquinas con su motor, con su rotor, con sus anillos rotatorios. Desde el punto de vista de Michael Behe y otros muchos microbiólogos,
son máquinas ensambladas por algún tipo de inteligencia. Desde su punto de vista no se han podido ensamblar por sí solas porque cada una de sus partes no tiene una función predeterminada, por lo tanto no han podido evolucionar según la teoría de la selección natural. La única posibilidad es que exista algún tipo de inteligencia que en un pasado remoto haya ensamblado esas, lo que ellos llaman máquinas moleculares. Bueno, yo me pregunto, quizás sí hemos localizado esa inteligencia, o esa inteligencia está interactuando con nosotros de algún modo, ¿no? Y si el fenómeno ovni tiene mucho que ver con esa inteligencia, ¿que ha sido la responsable de crear la vida en la Tierra? Es una pregunta. Objeto volador no identificado. Es así como llamamos a esos inexplicables artefactos que surcan los cielos. Muchos testigos no solo afirman haberlos tenido cerca, sino que además aseguran haber visto a los que serían sus tripulantes. Si tuviéramos que establecer por parte de la ufología más científica una élite, un podium, ¿no?, de testigos, sin lugar a dudas los pilotos serían los que estarían en primer lugar. No estamos hablando de 10 ni de 100, estamos hablando de miles de testimonios de los que esos pilotos, que son quienes más saben de lo que hay del aire, referencian haberse enfrentado a algo extraño, algo que para ellos, desde su modesto conocimiento, que por supuesto que es mucho, no tenía explicación. A pesar de ser muchas, las ocasiones en que el fenómeno ovni se ha cruzado en el camino de pilotos y radares, este sigue siendo el mayor tabú dentro del mundo de la aviación. 1957. Se ve involucrado el entonces capitán Lemos Ferreira, que más tarde llega a ser general y después jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Estamos hablando de un caso en el que él estaría en un vuelo de entrenamiento nocturno con 3 sargentos más. Vuela cerca de los 25.000 pies, todo va bien. De repente surge un punto de luz amarillo frente a ellos, pero que no logran estimar ni su tamaño ni la distancia a la que se encuentra. Y nada más encender el radar, aparece una bola luminosa que se pone claramente a jugar con el avión. Se aproxima, huye, para aquí, para allá. El panel de control totalmente iluminado. Poco después, el objeto cambió de tamaño. Pasó de ser una bola pequeña amarilla a una bola anaranjada más grande. Y más tarde se convirtió en algo así como un dedo. Un dedo curvado, o una salchicha del color del hierro fundido. Los pilotos estaban atónitos. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? De dentro de aquella especie de dedo curvado salieron 4 esferas más que empezaron a circundar al objeto. Y en un determinado momento, todo aquello parece coger carrerilla y se lanza contra los aviones. La Fuerza Aérea emite un comunicado otorgando credibilidad a los pilotos, ya que son pilotos con muchas horas de vuelo. Los movimientos de aquellos supuestos, ¿cómo se llaman?, no identificados, ovnis, son movimientos que no corresponden de ninguna manera a un instrumento de vuelo que nosotros conozcamos. En el Casar de Cáceres, en Extremadura, nos encontramos con una de esas piezas tan incómodas para la arqueología. Tradicionalmente, las estelas funerarias tratan de describir hechos, vida y personalidad del fallecido al que retratan. Pero esta estela del siglo II, conocida como el astronauta del Casar, ¿a quién trataba de describir? Es una figura inquietante porque no tiene explicación alguna, una cabeza abombada, unos ojos achinados, orientales, sonrientes, con unas botas gruesas, muy llamativas, muy parecidas a las de los cosmonautas, con una especie de escafandra, cuello largo, los hombros levantados, alzados, y la leyenda que aparece en el cuerpo es totalmente indescifrable. A pesar de ser caracteres latinos, el texto no ha podido ser traducido. Solo la palabra Ilucia, en el tercer renglón, parece tener sentido, pero curiosamente se estaría refiriendo a Lug, dios celtíbero de la luz. Hay un caso con el entonces teniente Julio Guerra. Estaba cerca de los 6.000 pies, volando en un Sigma, y parece avistar una cosa brillante, como un reflejo del sol, sobre el panel de control de un avión. El objeto de repente asciende hasta su altura y se queda ahí mismo, frente a su avión. Perplejo, le dice a la torre de control que tiene enfrente un objeto que no conoce, una especie de bola de mercurio, que no tiene alas, que no tiene sistema de propulsión aparente y que no entiende cómo logró hacer una elevación, desde casi el suelo hasta los 6.000 pies, en unos segundos.
La bola, sin desviarse, va a su encuentro. Hace una pirueta. Pasa por encima de su avión y se marcha. Julio Guerra habla de una esfera de mercurio plateada, que tenía dos partes. Plateada en la parte superior y rojiza en la de abajo, que tendría un ecuador con varias lucecitas parpadeando. Hay casos más espectaculares, ¿no? El caso protagonizado por Juan Ignacio Lorenzo Torres en los años 60, un piloto de Iberia que se encuentra frente a un objeto que se posiciona a escasos metros de la carlinga del avión y con el que llega a entablar algún tipo de comunicación. Me dijo el segundo, lo tengo a la vista, está ahí, está ahí. Y cuando miramos hacia afuera vimos una luz impresionante, que era como un balón con dos luces laterales que venía a rumbo de colisión. Yo siempre lo cuento, pasamos miedo físico y de repente a 10 metros se nos paró. A 10 metros. Invirtió la velocidad, se la hizo y ya marcha atrás. El avión de pasajeros que comandaba Juan Ignacio pasó más de 10 minutos frente a aquel objeto. Tras intentar comunicarse por radio en distintos idiomas y no obteniendo respuesta, piloto y tripulante parecen ponerse de acuerdo y llegan a establecer un diálogo. Fue cuando yo establecí un código muy sencillo. Entonces encendí las luces de mi avión, las enciendo y los apago. Esto significa sí. Ahora lo voy a hacer 2 veces. Las apago, las enciendo 2 veces y significa no. Juan Ignacio describe aquel objeto como un ojo cubierto de venas grisáceas con 2 luces laterales más pequeñas. Estas cambiaban de color y tamaño, respondiendo al código previamente establecido. Es que aquello parece que quería mostrarse ante ellos e incluso jugaba con ellos y es más, quería hacer una demostración de fuerza, ¿no? Diciendo, bueno, mi tecnología está muy por delante de la tuya y puedo hacer contigo absolutamente lo que quiero. Si no son humanos, ¿quién tripula estos artefactos? ¿Realmente proceden de otros planetas? No se comprende sino por qué esa obsesión excesiva de los antiguos por las estrellas. Ahora hace falta abrir las mentes. ¿Son estas representaciones las mismas a las que hoy llamamos ovni? De ser así, nuestros antepasados no solamente observaron los mismos fenómenos aéreos que describe la ufología actual, sino que también habrían inmortalizado en sus pinturas a sus tripulantes. No solo aparecen este tipo de figuras ovaladas, sino que también aparecen seres, figuras antropomorfas, donde le salen rayos de la cabeza, o donde tienen una fisonomía bastante extraña, o parece que tienen gafas o una escafandra. Lo que nos parecen cascos, o incluso lo que podríamos identificar con platillos volantes. Circunstancias que no deberían de estar ahí, porque no tienen explicación. Porque estás viendo no solo representación de seres que no se corresponden para nada con los clanes tribales que habitaban en aquel entonces, que aparentemente son sus dioses, que aparentemente someten a los pueblos, que aparentemente los maltratan, incluso se realizan sacrificios para, en fin, saciar la sed de sangre de estos dioses que siempre vienen de las estrellas. Esto es lo que nos dicen los mitos. Del mismo modo que pintaban un bisonte porque querían cazar un bisonte, a lo mejor estaban pintando lo que nos parece un platillo volante para atraer a sus dioses. Parece ser que el hombre ya veía algo y lo quería imitar. Pues es posible que nos encontremos ante esta posibilidad. Algo ocurrió hace 40.000 años que está muy relacionado con un despertar espiritual, que está muy relacionado con un despertar evolutivo. Si atendemos a lo que ahí hay representado, que nada o casi nada tiene que ver con lo humano, más bien con lo divino de aquel tiempo, la pregunta es lógica, ¿no? ¿Qué es lo que vio el hombre de ese tiempo para representarlo con tanto detalle? Pues es algo que hoy en día la ciencia y la historia es incapaz de explicarnos. Pero ahí está. Cada vez son más los investigadores del fenómeno ovni que ven indicios de una presencia extraterrestre que habría acompañado al ser humano desde su nacimiento como especie. Cada vez toman más fuerza las teorías que hablan de una suerte de divinidades que no solo nos visitan hoy en día, sino que nos habrían tutelado, instruido o incluso creado hace miles de años. Si hay registros arqueológicos que nos muestran fenómenos desconocidos, con formas antropomorfas, con objetos que parecen representar lo que hoy llamaríamos platillos volantes, y los primeros vuelos de la humanidad
son, a principios del siglo XX, quién volaba entonces. Que es la actividad de los antiguos astronautas, de gente que pudo llegar a este planeta y que instruyó a nuestros antepasados, sobre todo en ciertas zonas geográficas, sobre determinadas claves o determinados conocimientos para que dieran ese salto evolutivo y tuvieran la capacidad de hacer construcciones increíbles o sencillamente de tener una cosmovisión totalmente distinta. En el pasado se les llamaba dioses maestros, era gente que venía siempre de arriba, de los cielos, a los que se quería y se temía a partes iguales. Si atendemos a lo que nos encontramos en ese pasado a nivel constructivo, arquitectónico, de conocimiento astronómico, pues da la sensación de que esa gente no venía con ello aprendido, sino que alguien les instruyó. En mi opinión, empiezan a visitarnos desde que el hombre es hombre. Eventuales contactos, que el Homo sapiens sapiens, o si queremos el aún no sapiens sapiens, tuvo con eventuales inteligencias que pasaron por aquí. Son preguntas y quedan abiertas. Durante toda la historia de la humanidad no han dejado de repetirse avistamientos ovni que la sociedad ha ido identificando de una u otra manera dependiendo de su cultura. En muchas escrituras antiguas aparecen encuentros con supuestas deidades. El gran enigma de si estamos solos o no ya se habría resuelto, y es, sin ninguna duda, la presencia continua de una inteligencia ajena a la Tierra que no deja de tener contactos esporádicos o públicos con diferentes sociedades, quizá para ir viendo la posibilidad de tener un contacto masivo algún día. En 1997 nace Dolly. Sus creadores lograron que, por primera vez, un animal se reprodujese de manera totalmente diferente a la natural, haciendo que las células de una oveja adulta hiciesen un viaje a su infancia y producir un animal distinto pero genéticamente idéntico, un clon. El objetivo de este experimento era lograr una mejora en la industria ganadera, pero lo que todos vimos en Dolly, la oveja más famosa de la historia, fue cómo aquello que había anunciado la ciencia ficción se hacía realidad. En lo que se refiere a la clonación, cuando comenzamos el proyecto en 1990, si hubiésemos dicho que nuestro objetivo era crear un clon de un animal adulto, la gente se hubiese reído, porque en ese momento se consideraba algo totalmente imposible. La electricidad, los viajes submarinos, el rayo láser o las naves espaciales eran, hasta hace poco, creaciones imposibles de la ciencia ficción. Pero el ser humano tiene la maravillosa capacidad de hacer realidad todo aquello que intuye que pueda serlo. Y cada vez son más los que intuyen que la prueba definitiva de que hay vida inteligente fuera de nuestro planeta no tardará en llegar. Somos muy diferentes, demasiado diferentes al resto de especies que pueblan nuestro planeta. ¿Pudo ser esta la causa de que alguien venido de otro lugar se fijara en nosotros? La arqueología nos deslumbra con nuevos y cada vez más intrigantes descubrimientos. ¿Cuándo descubrimos el telescopio? ¿Quién nos enseñó a hacer fuego? Aquello que el hombre pintó en sus cavernas, ¿es lo mismo con lo que los pilotos afirman haberse topado en nuestros días? ¿Existe la posibilidad de que alguien o algo nos esté visitando? ¿O ellos ya estaban aquí? Para que finalmente nosotros seamos lo que somos, posiblemente un experimento. Son dioses ligados a las estrellas que traen al hombre ese tipo de conocimientos, y es más, que según toda otra serie de textos le traen la tecnología y todos los rudimentos de la civilización. Todos ellos dan el mismo mensaje. Ellos fueron nuestros creadores o intervinieron en nuestra evolución para ser lo que somos. Y además hay un segundo mensaje. En todas ellas volveremos. Desde el norte de Portugal y Galicia hasta el Levante peninsular, encontramos una de las manifestaciones artísticas más representativas de la Edad del Bronce, los petroglifos. Existe la posibilidad de que el hombre de la Edad del Bronce conociese el universo que nos rodea, miles de años antes de conocer el telescopio. Los petroglifos nos muestran inteligentes, capaces de adaptar objetos, de hacer fuego, de moldear metales y de construir ruedas. ¿Realmente fue todo idea nuestra? Parece que en efecto, en el pasado de la humanidad, en un momento embrionario
de lo que podemos considerar el paso del homínido al hombre, hay una especie de injerencia externa. ¿Qué, cómo nace la inteligencia? Es más, ¿por qué no hemos encontrado ninguna evidencia que permita explicar algunos de los grandes enigmas sobre los que se sustenta el fundamento mismo de la civilización, la domesticación de animales? No hay una explicación. ¿Cuándo? ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzó la agricultura? Nadie ha encontrado una evidencia. ¿Se encuentra la agricultura de repente? En todas las partes del globo. Pero si examinamos las leyendas, se dice que son Ondas del Misterio presenta. Los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Así reza la leyenda de bienvenida a la capilla de los huesos de Évora. El templo fue construido por los jesuitas en el siglo XVI, usando más de 5.000 restos humanos. Una reflexión acerca de dónde procede nuestra especie y hacia dónde se dirige. La ciencia estima que nosotros, los seres humanos, tenemos cerca de 7 millones de años. Pero solo a partir de Darwin, ya en el siglo XIX, hemos comprendido que no somos la especie elegida, sino una especie única, entre otras muchas especies únicas, aunque eso sí, maravillosamente son traídos por dioses. La cosa es, ¿los dioses los imaginaron o tuvieron una intervención real? Seguimos sin tener muy claro de dónde venimos. No nos ponemos de acuerdo en hacia dónde vamos. No sabemos por qué somos tan diferentes a todas las especies que pueblan nuestro planeta, y si deambulamos o no, solos por el cosmos. En momentos muy concretos de la humanidad ha habido esas inteligencias no humanas que sí han intervenido de forma activa en ese devenir. El mero hecho de que haya un eslabón perdido. Sí, la ciencia nos habla de un eslabón perdido, pero es inidentificable, no se sabe qué es. Es un salto cuantitativo, cualitativo, que se produce en un ser que no deja de ser lo más parecido a un simio, que de golpe y porrazo se convierte en un ser absolutamente inteligente. ¿Qué proceso se produce en ese instante o quién maneja los hilos para que eso se lleve a efecto? ¿Por qué no pensar que esos dioses instructores del pasado, que esos posibles extraterrestres de una forma u otra hicieron algún tipo de tejemaneje? Migraciones planetarias nos muestran constelaciones lejanas, nos muestran incluso formas que podemos relacionar con galaxias. Y con una antigüedad que en algún caso se remonta hasta casi los 100.000 años. O sea, ¿quién era capaz hace 100.000 años de conocer ciertas constelaciones y tallarlas, inscribirlas? Estaban viendo en el firmamento fenómenos extraños y nos lo dejaron representados en su piel. Parecen estar dándonos una visión cósmica de una humanidad que no tenía tales conocimientos. Estamos en la noche de los tiempos. Todas las religiones antiguas nos hablan de una suerte de divinidades procedentes de los cielos y nos habrían acompañado a lo largo de la historia. ¿Fueron ellos nuestros instructores? Los petroglifos, igual que las pinturas rupestres, nos remiten a un tipo de información privilegiada porque aquellos que lo